Hola, hola, buenas tardes. ¿Cómo Hola, andan? ¿Qué ¿cómo tal? estás? Muy bien. Aquí Vamos de- a, vamos a iniciar un nuevo episodio de los cinco elementos. Hoy estoy con Esteban Cárdenas, arquitecto argentino de la ciudad de Posadas. ¿Cómo estás? Estoy muy bien. La Me selva alegro. pavimentada me deja tranquilo. Bueno, estuvimos hablando previamente ahora bueno, que sos enterriano, estudiaste en Rosario y vivís en Posadas. No, no, me exilié en Paraguay en el 80, estuve hasta el 84, que me echaron también de Paraguay, Bien. y ahí crucé en bote porque me salvó un obispo, y crucé a Posadas en el 84 y me quedé. Yo había fundado la Facultad de Arquitectura Católica en Paraguay. Mirá vos. Hay toda Eh, una historia, digamos, de hacer lo incorrecto permanentemente. Así que Siempre siempre, digo que orgullosamente me echaron de tres universidades. Eso es ¿de muy cuál? bueno. ¿De cuáles? Bueno, de Rosario, porque en el Rosario en el 76, la primer lista que saca el Comando Militar del Segundo Cuerpo, nos reíamos porque éramos tres negros los que salíamos expulsados, era el negro Sosa, el negro Andino y el negro Cárdenas, Que exonerados de la parecen facultad. tres nombres de religiosos aparte. Y el negro Mayorano, éramos cuatro, digamos. Éramos cuatro, el negrito se fue, se exilió en Sicilia, Sosa se quedó, Andino se quedó, porque ellos no eran militantes, los otros dos negros sí éramos muy pesados, de una militancia, yo era JP y Mayorano era del FAUDE, del Partido Comunista Revolucionario. Mirá Ah, vos. muchas historias políticas. Y de Así ahí que, fuiste bueno, a Asunción. no, quedé en Encarnación. Daba Ah, clases en Asunción. Sí, quedé en Encarnación porque conocí al cónsul de Brasil que vivía en Encarnación y me dio alojamiento. Porque tuve un incidente muy, muy feo en Rosario y obviamente pensé que me iban a matar. Seguramente me iban a matar. Entonces dejé toda mi familia y digo, no me importa lo que hagan ustedes, me voy, punto, se acabó, así de simple. Y yo me iba habíamos planeado igual irnos a México con un gran amigo que vive, teníamos un estudio muy grande en Rosario, el Pepe Fábregas, y no lo esperé, nos íbamos a ir en el 81, montar el estudio allá, pero no lo esperé porque tampoco Pepe era un militante político. Yo tengo, digamos, tres defectos importantes. Soy negro, afrodescendiente, de Boca y peronista, ¿viste? Es muy duro bancarse eso en la vida. cómo es esa relación afrodescendiente? ¿Quién fue tu abuela, abuelo? Porque es directo. Mi bisabuela Catalina, sin apellido porque era esclava, Mirá vos. y yo tengo una bisabuela esclava, que es una historia, como siempre digo que tengo mi Macondo en Cuchilla del Perdido, que es departamento Soriano, cerca de Cardona, en el Uruguay. Catalina se enamoró o se enamoraron del hijo de su dueño, de su amo, y se escaparon los dos de Yaguarón en 1870 y caminaron unos 400 kilómetros hasta asentarse en Cardona, en Uruguay, ¿no? Así que de ahí parte mi familia materna. Así que soy afrodescendiente directo, digamos. Yo pensé que era charrúa, yo descubrí hace poco, 10 años, mi ascendencia materna, ¿no? ¿Y cómo lo Este, lograste el camino? porque mi hijo mayor, que ahora vive en La Paz, Bolivia, empezó con Facebook, qué sé yo, se relacionó con un primo pariente, después me comunicó y bueno, yo lo fui a ver a Montevideo y él me empezó a contar la historia y empecé a rearmar y bueno,
año que iba de vacaciones, iba buscando referencias, ¿no? No tengo muchas, me quedan todavía, me queda una prima hermana sería, viva en el Uruguay, que tiene mi edad, y después los hijos de ellas, digamos que serían primos segundos. Pero digamos, soy del paisito, ¿no? Soy uruguayo por ahí. Por eso siempre Carlitos Salaverry me dice, dale, vení acá, que vos tenés amigos, tenés familia, porque él ya está casi viviendo ahí, viste que se asoció Sí. Con Oscarcito, ¿no? Y entonces, Fernández. tu abuela, tu bisabuela tuvo, vos sos hijo de, ¿es abuela o abuelo? Se casó con Francisco Franqueiro, Alejandro Franqueiro, que era Y ahí hijo de un tuvieron a tu comercial papá o a de... tu mamá, o a tu abuela o a tu Y abuelo. de ahí nació, después nació de ahí Francisco, Francisco se casa con una uruguaya y ahí nace mi mamá. Ah, muy bien. Así que toda parte materna, en realidad, justo es porque Es abuela toda la nada. parte materna, toda la parte. Mi papá tenía orígenes criollos, aunque siempre mezclados, ¿no? Porque había hijos naturales. Mi, mi abuelo paterno era negro y de ojos celeste. Había ido algún inglés por ahí teniendo sexo, digamos, por Entre Ríos. Así Claro, que es muy, muy vos sos de Concordia, estás ahí en el. ¿Y, claro. Y y Concordia, recordás por qué de joven, de joven de Concordia quisiste estudiar en Rosario y no en otra no, ciudad? De Concordia mis padres se fueron a Concepción del Uruguay cuando yo tenía un mes. Así que Ah, me crié en Concepción del Uruguay. Concordia era para mí ir de vacaciones. Concepción del Uruguay fue el país de mi infancia, digamos, ¿no? Hasta ¿y, los 18 años. y por qué? ¿Te acordás Ahí por qué estudié en el elegiste colegio, Rosario? hice la secundaria. ¿Cómo? ¿Te acordás por qué elegiste Rosario para estudiar y no Santa Fe o otra ciudad o Buenos Aires No, incluso? ahí no había, yo quería estudiar arquitectura porque me gustaba dibujar, digamos. Y siempre fui un gran lector desde los 15 años y me gustaba mucho eso y leía y dibujaba bastante cuando era un infante. Y después me gustó siempre la política. Yo estudié en el colegio Justo José de Urquiza, que junto con Mm, el Nacional de Buenos Aires son los colegios más antiguos del país, ¿no? 1848 fue fundado mi colegio. mirá vos. Éramos, éramos laicos y bueno, ahí estaba Frondizi, bueno, empecé con la política ahí, ¿no? Política estudiantil. Y yo quería ir a estudiar a Córdoba, me gustaba mucho, nos fuimos de vacaciones ese verano del 66 Mm. y nos fuimos a Vialén Macé, una casa de un amigo. Después fuimos a Córdoba, yo me fui a anotar a Córdoba y por primera vez yo fui siempre un vago, insolente, nunca estudiaba, ¿no? Y sí, porque aparte fui vicepresidente y presidente del centro de estudiantes, era el único colegio junto con el Nacional de Buenos Aires que teníamos centro de estudiantes, porque estaban prohibidos. Mirá vos. Ah, claro, por Y los 60, claro, entonces 65, 66, claro, claro, en los estaba 60 Onganía, estaba Onganía estaba. toda... eh, exacto, sí, fue el golpe de Onganía, exactamente, ¿no? Y bueno, nosotros en esa época ya salíamos a la calle, un disparate, un despropósito que ahora, Pero antes esa no era, éramos. era parte de los bastones y de la parte de la cabalgata de la arquitectura de Buenos Aires, ese año. Sí, también, sí, sí, bueno, yo soy de esa época, digamos, soy de entre los 60 y los 70. Fue la época de lleno de utopías, ideas, muchas ideas. Y bueno, así sigo pensando ahora, ¿no? Por eso te digo que soy fundamentalmente incorrecto. No me interesa la corrección, no tengo filtro
Y lo más gracioso es que siempre intenté hacer, hicimos mucha arquitectura de viviendas sociales, como le pusieron en la dictadura anteriores. Hicimos 2.500 viviendas en el estudio de Rosario, en Cañada de Dios. Gómez. Sí, ahí aprendí, ¿no? Yo era un perejil, obviamente, estaba aprendiendo con Pepe Fábregas, Carlos Borsani. El único que Ah, vive, éramos 8, el único que vive es Pepe, algunos desaparecidos, tuvimos ahí dos y otros compañeros que murieron. Pero bueno, nuestra generación está cruzada por la muerte, ¿viste? Y por la violencia, ¿no? mm, Yo de lo único que estoy contento es que, a pesar de todo, no generé odio, digamos, ¿no? Eh, sí, creo que no hay olvido ni perdón, pero no tengo odios, digamos. Por eso bien. puedo vivir más o menos tranquilo. Por eso esta situación que vivimos hoy, oscura y llena de odios, es muy dura, porque me recuerda permanentemente lo que pasamos, ¿no? Mm, Así que bueno, pero ahí estoy, viviendo y trabajando en arquitectura y haciendo lo que me gusta, por eso más me mantengo bastante bien, ¿no? bien. Entonces te echaron de la de Rosario, de la de Paraguay, Encarnación, y la tercera, Sí, ¿cuál y bueno, fue? ahí había dos, tanto de Asunción como de Encarnación, digamos. Ah, bien. Y Y ahora, acá, por ejemplo, no, lo y que ahora pasa es que sos si profesor, vos sos decís, a docente. ver, escúchame, Sí. sí, por ahí me invitan, pero tienen como miedo, porque si vos decís hoy, ¿no? En una ciudad del silencio como es Posada, ¿viste? Hay una complacencia, bueno, tremenda, ¿no? Es nadie grita, ni digamos, nadie se queja. Es como el Paraguay, ¿no? Yo tengo muchos compañeros paraguayos y vos le preguntás, ¿y cómo te va? Y bien, Gerard. Lo están matando, ¿viste? Lo están matando. Y uno va de 10 para arriba, Gerard. Te contestan así. Más o menos el posadeño es más o menos así, excepto los inmigrantes, porque esta es una provincia de inmigrantes, ¿no? Pero, bueno, eh, Bueno, es que doy a veces claro. la queja del Paraná es como de Rosario para abajo. ¿Cómo? Que la queja es como de Rosario para abajo, desde el Paraná. Sí, sí, sí. Pero es una zona linda donde se puede hacer cosas, encontrás Mm, muchas resistencias. Imagínate, en el año 91 yo hice una torre de 104 metros de altura solo de hormigón armado, sin columnas y sin vigas, ¿no? Que fue que me presenté en el 92 saqué una mención en la Bienal de Arquitectura. sí. Y bueno, venían todos a verla, pero sacar eso, es decir, fue una cosa, todavía está en pie, no se cayó. La incendiaron 2 veces porque, digamos que el dueño, el inversor, no era trigo limpio y las venganzas del tráfico son tremendas. Y bueno, yo era el arquitecto, la incendiaron 2 veces. Tengo muchas experiencias. Primero en el piso 3 y en el piso 12 y pegué todo con Poxipol, ¿no? Entonces Mm, me decían que se iba a caer. Poxipol, cuando digo Poxipol, digo Cicadur 32K y todas esas cosas, ¿no? Pero lo que es un Poxipol estructural en última instancia. Así que bueno, arrancamos y la terminó ahí, terminamos esa obra, nos llevó 12 años. ¿Cómo se llama el Pero te edificio? quiero decir, Torre del Cerro. A ver. Sí, es un emblema de la ciudad porque está frente al río, fue el primer edificio frente al río, antes que se hiciera la costanera, y entonces es como un emblema, ¿viste? Siempre decía, mirá, negro, el,
¿Esta? Ahí, sí. No, no, esa no, esta que está acá, a la izquierda, ¿no? Sí, a la izquierda. Ahí ¿Esta? esa, sí, ¿Qué vos? esa. Tremendo, es todo de hormigón, ¿no? Y balcones que vuelan 2 metros. En esa época, viste, con encofrados de terciado, con helipuerto. Y entonces me criticaban mucho por el helipuerto, porque Sí, decía que era una fancho, ¿entendés? Y es muy simple explicar. Yo fui a San Pablo y los brasileros tenían la salida vertical, porque aún hoy, si hay un incendio del piso 10 para arriba, no hay motobomba. Ese otro con el helipuerto lo hice yo también. Pero este no. esa, ese sí, sí, esa que yo hice en una servilleta y después unos colegas robaron la idea, pero esa es mi idea también. Porque mi Bien, amigo también era un dealer. De la arquitectura recorre muchos horizontes. Yo siempre lo cuento porque yo creo que el 50% de Puerto Madero es lavado de dinero. Esa que está ahí, sí, esa. bien. Entonces, eso es de 1993. Y la Torre del Cerro, la grande. Bueno, te decía que hice el helipuerto. Esto no, porque esto fue una fantasía de mi amigo que quería volar por la ciudad y parar en pleno centro ahí. Nunca se usó. Y el Ah, de la Torre del Cerro sí, fui con un H-16, los helicópteros de Vietnam, pues son esos que tienen la paleta grande y hacen plas, 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 plas. Y ahí aterricé 2 veces y hice aprobar por la Fuerza Aérea que se puede parar ahí, ¿no? Pero wow, bueno, y entonces creían que eso está ahí porque si hay un incendio, la única salida es vertical, es por arriba. Entonces llama mucho la atención. sí. Mirá vos. Te voy a contar una anécdota sobre esa torre, pero era muy linda. Yo me hice compañero, no amigo, de Rodolfo Livingston. Los dos compartíamos más que El la de cirugías de arquitectura de casa. cine. ¿Eh? El de doctor, el de cirugías de casas, Livingston. Claro, yo lo traje con otros compañeros en el 95. Y él amaba al cliente, y entonces andaba con un valijín y hizo algo bueno, que era cobrar los honorarios por consulta. Pues fíjate que Mm. los arquitectos nos consultan de todo y no nos pagan nada, nunca. Y eso me pareció hermoso, ¿no? Y compartíamos mucho vino. Él era al borde del alcoholismo y yo también. Y entonces yo estaba haciendo la torre. Tengo los dibujos por ahí atrás, donde estábamos almorzando y yo estaba haciendo el helipuerto. Y él me hacía dibujos. Dice, ¿por qué no dibujás una capelina, por ejemplo? O entonces me sugería poner una confitería, que fue buena idea, para que los posadeños puedan mirar su ciudad. Bueno, son anécdotas impagables con Rodolfo, muy lindas, muy divertidas. Dimos una charla en el puerto antes que se inundara, que hicieran la costanera, y bueno, primero habló él, creo que fue en el 97, eso sí, 97. Este, y habló del cliente y el amor al cliente, hay que hacer lo que dice el cliente. Y bueno, entonces, cuando yo empecé mi charla, inventé una frase con Mario Bota en Recife, en una bienal que tuvimos juntos, y él me decía que no dejaba que entraran los clientes hasta que él terminara, sacaba foto y después no volvía más. Entonces yo inventé que el mejor cliente es el cliente muerto, porque no opina, ¿viste? Entonces me dice, yo ahora prefiero no cobrar, ¿viste? Te lo hago gratis, pero no opines, por favor. Yo te hago la casa. Entonces inventé otra frase
claro, si yo doy clase en la facultad me quieren matar, ¿me entendés? Porque hay que hacer arquitectura como ellos quieren, pero como yo quiero, porque si no, ¿para qué? Claro, Yo te pago lo contrario. No es que yo no respete lo que quiere el cliente. Bueno, sí, yo hago lo que vos querés, pero como yo quiero. exacto. Si no, Y si si no, no, hacelo vos. comprate, andá a Pinterest, comprá y hacete la casa. Yo eché Claro, muchos empresarios del estudio, orgullosamente. De los grandes empresarios de Misiones lo eché porque venían con una revista. Dice, negro, quiero que me hagas esta casa. Bueno, le digo, andá a contratar otro. claro. Pero negro, haceme la casa, qué desagradable que sos. No, yo no te voy a hacer esa casa de la revista, busca otro que te lo haga. Yo no necesito que vos me pagues. Bueno, te doy este perfil para que veas que soy absolutamente desagradable, socialmente jodido, ¿me entendés? Pero bueno, creo que soy buena persona, eso ya alcanza. Eso es lo importante. Bueno, ahora si no, Sí, ahora vamos a empezar, dale, bueno, dale. vamos a empezar con, ya que hablaste del cliente, con una obra, con una casa. Sí, es la última que estoy terminando esta semana. Ahí de esa foto hace 3 semanas. Una casa de madera. Esto sí es el 100% de madera porque estoy haciendo casas con techo de madera. Yo te envié ahí detalles. Sí, Entonces todo el mundo, fíjate vos, este, que agarran y dice, ahí se nota que el techo es de madera. ¿Eh? exacto. Ahí falta la última impermeabilización. Y, y, y probé antes con unas casas que nosotros tenemos en plena selva con mi señora, un lugar que se llama Teyucuaré, que está en San Ignacio, donde vivía Horacio Quiroga. Mm, Y bueno, me equivoqué en las pendientes y se llueve. Bueno, esta está perfecta. Y bueno, hago techo de madera. Entonces cuando me dicen, pero ¿cómo va a ser de madera? Entonces le digo, escúchame, ¿vos viste la serie Vikingos? Ah, sí, y bueno, ¿y de qué eran los techos? De madera, ¿entendés? Y el table estacado, por ejemplo, acá lo quieren hacer de hormigón. Le digo, pero ¿fuiste al Pier 17 de la 43 en Nueva York? Sí. Bueno, cuando vos, los yuppies se sacan el Armani, compran una hamburguesa, todo ese muelle es de madera y tiene 100 años. mm, Porque el tema de la madera es horrible. La madera es para pobres, acá. Entonces, esta gente que me ha contratado a mí, hice 12 casas, digamos que son de clase media alta. Y bueno, parece que le ha gustado hacer en maderas, con cepos, todos también de troncos. Y, y- a pesar de eso, una cosa que tenemos que aprender, el otro día en una charla de la universidad, me, me pidieron que hable y hablé sobre otra obra. Y la madera tiene una incidencia de no más del 25% del total de la obra. El 75% es infraestructura más mm, aberturas. sí, Así que las casas de madera son un tabú porque en realidad son muy baratas porque he podido implementar post pandemia dos cosas. Primero, esas aberturas que vos ves tienen 2,50 m de altura. No hago aberturas menos de 2 eso. ¿Por qué? Porque quiero estar sentado y eso es la suite de esta casa. Entonces, cuando yo estoy en la cama, me quiero dar vuelta y mirar el cielo y no solo el río. Nada tiene antepecho y todos son de piso a techo. Digamos, fui aprendiendo de la pandemia que el lujo está afuera. No puedo sí, hacerme una casa, el lujo siempre está afuera. Entonces, como le decía a Carlitos Salaver la otra vez, me dice, pero negro, vos te haces cosas con
ahí con cualquiera que tenés. Entonces yo en la Bienal, porque una de las casas estas salió mencionada en la Bienal hace dos bienales. Entonces le explicaba yo a, a Matías Glusberg, con lo cual yo lo conocí mucho al papá, y charlaba, me digo, son casas muy ordinarias estas, que solo se pueden volver extraordinarias por el diseño. Porque yo hago con cualquier basura. Eso es Eucaliptus aliña, que no sirve ni para hacer asado, ¿viste? Porque vos haces asado y se quema muy rápido. Sí, Pero lo tengo a menos de 60 kilómetros y para darte una idea, esa casa que estás viendo ahora, sin aire acondicionado y sin muebles, tiene un promedio de $485 el metro cuadrado. claro. Entonces, yo siempre digo que no me contratan a mí por mi diseño, sino por el bolsillo. Porque con eso, ¿qué construís? Si vos lees la revista, $1.500 de costo, y te agarra un desarrollador y te dice, no, menos de $2.200. Esta es importante, esta foto que mostrás, que yo la llamé, te mostré por el proceso de diseño, o cómo es mi formación. A mí me enseñaron, siempre hablamos con Pantaroto de eso, ¿no? Que la geometría y la matemática es la base de organización y la composición. Y sigo con esas ideas de la composición y me permite lograr cierta armonía, si se quiere, cierta modalidad, cierta musicalidad en Mm, los frentes, ¿no? Este, y la otra cosa es que las aberturas no son iguales, son proporcionales, pero no son iguales. Me cuesta mucho que las aberturas sean distintas, porque lo primero que me dicen los clientes, no, dice, a mí me molesta que sean distintas. Entonces le digo, ¿vos tenés las dos orejas iguales? ¿Tus dos ojos son iguales? No, bueno, la arquitectura tampoco. no, Con lo cual no me vuelvo muy comunicativo, ¿no? Pero es la verdad. Es decir, nosotros tenemos las piernas distintas, los brazos distintos. La simetría es una cuestión absolutamente teórica. Lo que sí podemos hacer es manejar la matemática y la geometría euclidiana para poder hacer armónicas, las fachadas, las plantas. No estoy inventando nada, estoy copiando desde el Renacimiento para acá, ¿no? Pero exacto. bueno, por eso te puse esos dibujitos y como ves, eso es regla T y escuadra. Yo amo hacer eso y cuando se vuelve más complejo la obra, bueno, subcontrato y hago digitalizar todo, ¿no? Porque es mucho más fácil. Pero yo cerré mi estudio, ¿ves cómo está todo hecho a manopla? Sí, a mano. ¿Entendés? Claro, sí, sí, porque eso, por ejemplo, es el obrador, pues saqué una conclusión. ¿Cuánto se gasta en un obrador de 7 metros por 3 porque ahí, en donde se hago esas casas, está a 60 kilómetros de Posadas. Y bueno, hay un equipo de gente que no es mi gente, sino que es un equipo que se ha formado, que lo he formado, y se quedan a vivir ahí. Entonces, después el obrador es un desperdicio, es decir, se tira todo. Llegué a la conclusión, y estos clientes se dieron cuenta, que poniendo esos cepos o esos pilotes de 2,50 metros de altura, todo lo demás podría ser una casa de huéspedes. Y bueno, esta será la casa de huéspedes de la casa que mostraste Ah, anteriormente. Ahí arriba viven los obreros. Es una tiny house que tiene 4x4 con una galería mirando al río para que vayan los huéspedes, los dueños. Entonces, bien. cuando se termina la casa, los obreros terminan su obrador y se van. Y después queda, Todo, y después queda como segunda claro, casa.
queda como segunda casa. Exactamente. Si Es la trato que se ve de, acá atrás, ¿no? claro, la que se ve atrás en una Esta. de las, no, no, esa es la principal. Hay una, esa que está a la izquierda, Claro, mirando de frente a la izquierda. Ese es el está, obrador, claro. está. Claro. Entonces, cuando ellos terminen esta semana, esa casa, el fin de semana ya van a empezar a... Otra cosa que hago, que es importante, que me gusta transmitir. Primero, el famoso kilómetro cero, eso, bla, 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 bueno, lo hago realidad, digamos. Compro todo lo que está a mano. Y eso ahorra mucho dinero y aparte la logística es mucho más simple. Por otro lado, no hay carpinteros. Viste que los carpinteros, entonces, ¿quién me hace esa carpintería? Entonces, el encargado de obra que fuimos formando y el primer carpintero eran carpinteros de encofrado, porque la especialidad que sabe manejar martillo y alambre. Todas estas casas Mm, no tienen un solo tornillo, está todo hecho con, con clavos espiralados o torsionados, te sí. voy a explicar por qué, y todo con sunchos de alambre, de la misma manera que se atan los encofrados de hormigón. Ah, Entonces eso permite que la casa se mueva. Por eso sí. todavía no se me ha volado ninguna casa con vientos hasta de 70 kilómetros. A lo sumo se cortan los sunchos porque tampoco hay que ajustar mucho el alambre, para que se mueva. La casa se tiene que mover. Y ahora vuelvo, por ejemplo, a la Torre del Cerro. Ahí aprendí mucho de los ingenieros, ¿no? Muchísimos. Me acompañaron mucho cuando incendiaron o hicieron un atentado en esa torre del cerro, porque el hormigón se mueve mucho. Entonces, cuando fui a comprar los ascensores en San Pablo, este, está calculado, si tiene 104 metros de altura, entonces el ascensor se frena cuando la torre se llega a mover 5 centímetros. Pudimos Sí, comprobar tiene que que con oscilar vientos siempre eso. eso es muy elástico, el hormigón se mueve, Sí. se mueve. Y, Ay, y se mueve esa torre se mueve hasta 3 centímetros, ¿entendés? Eso lo aprendí en el Instituto de Cemento Portland cuando funcionaba en Buenos Aires, ¿no? Cosas sí, lindas, y además ¿viste? también se ve de eje. Claro. La, Entonces, ¿te acuerdas que decían que cuando cayó las Torres Gemelas, unos de los grandes, como decían, sí, está corrida de eje 5 centímetros, sí, es lo que corresponda por esa altura, pero sí, siempre tienen claro, que estar claro. tan... Se mueven, se movía 5 centímetros las Torres Gemelas, Vos sabés, bueno, estáticas. esta torrecita que se hizo con hormigón H17 y aparte hecho en un trompito de 400 litros, porque el propietario no quería gastar en hormigón elaborado. Entonces hice todo el hormigón al pie de obra. El trompito es el... Toda la torre está hecha con dos trompos de 400 litros al pie. Y tengo fotos de los andamios de 80 metros de altura hecho en pino y atado con alambre. Eso fue muy hermoso, ¿viste? Porque en esa época no había internet, recién había salido el fax. Este, y bueno, esas son cosas que me gusta contarlos cuando doy clases para que vean que hay mucho más de sentido común Mm, en el arte de la arquitectura, ¿no? sí, No es necesario estudiar tanto, sino mirar mejor y tener el sentido común, al pie, ahí, al pie del cañón, ¿no? ¿Qué mm. quiero ¿Ves? ver? ¿Cómo lo quiero ver?
Entonces todo esto está todo clavado. Eso está todo clavado, son todos clavos. Y yo lo aprendí eso en el 90, que hice el primer bar sobre el río en Posadas, que se llama Noque, todavía está, pero lo hice con maderas nativas que se contrabandearon todas de Paraguay, porque en Paraguay ya estaban deforestando y casi te regalaban tres maderas básicas. Una era Ah, la cancharana, el otro era el petregüí y el otro era el timbó. Con la cancharana, los aborígenes guaraníes hacían las canoas, con lo cual era una de las maderas que tienen mayor higrospicidad, ¿no? Y bueno, todo eso lo aprendí en Paraguay. Y bueno, cuando hice eso, no voy a dar nombre de cliente, era un cliente muy poderoso que tenía eso sobre el río. Y en ese momento quedaba lejísimos del centro de Posada, 4 kilómetros, ¿no? bien. Y, Y, y bueno, y ahora eso, vamos a la hora ajena. Y los elegiste sí, eso es de a N Matías, Arquitectos, eso es de Matías. Matías y claro, el Negrazón y su hermosa mujer que lo banca con Marcela, ¿no? Esto para mí son un par de arquitectos, en realidad hay un grupo de arquitectos que yo aprecio mucho, que se llama el Colectivito, Sí. y que están enamorados de la arquitectura y pelean por hacer de la arquitectura un arte funcional, ¿no? Aparte es sustentable, Bueno, el pero colectivito en lo serio. creó, el chofer del colectivito es Matías. Claro, sí, 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 yo lo quiero mucho, a pesar de que es negro, viste, como le dije, pero bueno, no soy racista. Eh, Recién le dije hoy, siempre está dando clase, mandame fotos lindas y me mandó toda esta porquería, pero Y igual, así vos es él, sabés que yo así es él. toda la obra de ellos, la presenté en Lisboa para que los conozcan en dos masterclass que di, y son muy buenas obras, muy buenas obras. Ahora ellos son más prolijos, trabajan con encastre metálico, pero todos esos miradores, que son cuatro que han hecho en el Parque Nacional, digamos, Natural de Uruguay, lo han hecho con el Estado, con lo cual es muy difícil trabajar, pero han quedado muy buenos. Mm. Y aparte se mimetizan. Claro, el error es ahí que otro arquitecto pensó y le puso hormigón. No era la idea de Matías y de Marcela, pero cuando trabajás con el Estado tenés algunos inconvenientes. No, no con todo, ¿no? Te tenés que Pero adaptar, el tenés que ir paisaje, adaptando. y tenés que hacer concesiones. Yo le digo a ellos que hacen demasiadas concesiones y ellos me dicen, negro, tenemos que trabajar. Bueno, mira, eso es una maravilla ahí, Muy bonito. avistaje de pájaros, ¿no? Son cosas También muy todo madera. lindas. Matías también trabaja mucho en madera. Trabaja mucho en madera, pero ellos trabajan en pino impregnado. Yo no trabajo en pino impregnado, primero porque es caro, cuesta el 100% más que el eucaliptus, y segundo que es contaminante, porque está comprobado. Me acuerdo, no sé si te acordás que Macri compró una cantidad de bancos y juegos que los tuvo que sacar de varios parques de Buenos Aires, de Cava, porque se comprobó que ese producto es contaminante. Mm. Bueno, esa es la parte de balcón que sale al arroyo, que es muy linda, ¿no? Que bueno, tuvieron que hacerla en hormigón porque a alguien se le ocurrió pensar que la madera se iba a podrir. Pero Y bueno, no. pero está hecha la obra. Es muy difícil hacer arquitectura. Vos sabés que hablando de eso, hace 4 años más o menos, estábamos en el estudio de Carlitos Salaberry y estaba
retomando su obra individual después que se separa del estudio de Solsona y otros, ¿no? Y él me decía que ya no se puede proyectar libremente porque los desarrolladores ponen las dimensiones, ponen las alturas, ponen los materiales y todo depende de los arreglos económicos que ellos hacen. Entonces, imagínate que le pasa a Carlitos Salaberry, no me va a pasar al negro Cárdenas o al negro Taborda, y sí. Y pasa a todos, eh, todos somos iguales ahí. no, sí, sí, estamos iguales. Por eso te dije que el mejor cliente es el cliente muerto, ¿me entendés? Entonces uno puede hacer más libremente. Pero yo amo esa obra de los chicos, son casi sub 30 porque Taborda acaba de cumplir 30 años. Y 40 cumplió. me parece, ¿eh? Matías cumplió 45 años. No, 40, 36. 40 cumplió, 40. 40. Un socio de ellos, Josías, cumplió 30. Sí, eso sí, la segunda generación sí, pero Matías es de mi lado, es 40 para otro lado. 40 cumplió, me parece. Pero bueno, al lado mío, ¿sabés lo que pasa? Al lado mío son todos Somos todos jóvenes. jóvenes. No, ustedes, claro, yo no sé por qué. Yo tendría que estar muerto, pero hay algo bueno, que está pasando raro, raro. Pero bueno, es así. Con lo cual estoy feliz de hacer lo que más quiero. ¿Y por qué crees que hay una generación de 30 años, estos pasajeros del colectivito, que tienen tanto empuje? ¿O vos también lo tenías, pero en ese momento no te dabas cuenta? ¿O siempre hay empuje a los 30 años? ¿O hay algo No, diferente? no, 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 ellos son diferentes. Yo el empuje lo tuve siempre, porque siempre estuve personas muy buenas, maestros muy buenos de arquitectura. Tuve esa oportunidad y no la desperdicié, a pesar de ser militante muy fuerte en la facultad, fui muy estudioso y viste que los estudios siempre toman a los estudiosos para que vayan a hacer pasantías y bueno, ahí me quedé y el privilegio de codearme siempre con maestros de la arquitectura, ¿no? Y siempre tengo, hoy tengo el mismo empuje, me canso más, pero tengo el mismo empuje que tenía a los 30 o los 40. Lo que pasa que ahora, por ejemplo, hice un anteproyecto para un barrio cerrado en Funes, ahí atrás del Kentucky, donde tiene la casa Messi, Sí, en Rosario. y sí, en Rosario, ¿no? Está mi cliente, después es el hijo de una amiga íntima que me dijo, bueno, Negrito, vení a hacerme el proyecto. 18 casas en Rosario, es decir, no es joda, ¿viste? Yo estoy en Misiones. O sea, Es mucho. es- no, es mucho. Pero no, sigo con el mismo empuje. Me canso mucho más. Los otros días estábamos hablando, también tengo bueno, ahí pasamos a la maqueta. Yo, La maqueta, maqueta. sí, es una maqueta, pero está hecha digital, de una casa que no tiene nada que ver con la madera. No. Es una casa indudablemente en un terreno de 1000 metros cuadrados, área residencial, a unos 7 kilómetros del centro de Posadas, dentro de Posadas todavía, por supuesto. Y la casa tiene casi 700 metros cuadrados, ¿no? Entonces, es un cliente totalmente distinto, empresario muy joven, y, y es su primera casa diseñada y ese es parte del anteproyecto, ¿no? De esta Bien. no te mostré los dibujos preliminares, pero eran igual que las casas de madera. Yo voy con un cuaderno y voy dibujando la casa en la medida que... Eso es el quincho. La casa está en construcción. ¿Y te Ya llevas son bien con todas... estos modelos digitales?
Sí, 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 me llevo muy bien, sí. Y ese es el frente, tiene una puerta de 5 metros de altura, todas esas columnas que no, el cliente me decía que se va a caer porque es muy finita, tienen 10 centímetros de diámetro. Estas. Sí, sí, esa y toda la galería de atrás. Es una casa que estoy terminando el proyecto de domótica porque la quieren manejar él y la señora desde el iPhone, ¿no? Bien, Todo, todo. absolutamente todo. Incluso están previstos autos, los cargadores de autos eléctricos, porque prevén que en 5 años más van a tener autos eléctricos. Mira que Eh, entonces le avisores. hice sí, es una casa muy actual, muy contemporánea, que no tiene nada que ver con las casas de madera, ¿no? No, Pero bueno, eso es decir, la arquitectura, es decir, yo siempre digo que, como me dicen, no, Cárdenas hace casas de madera. No, yo hago arquitectura. Si me dan madera, hago de madera. Si me dan acero inoxidable, hago de acero inoxidable. El material siempre es un medio de comunicación en la arquitectura. y el tema este de la Solo que, domótica, para lo que no entiende, la domótica es como las casas inteligentes, ¿no? El control claro, todo, porque todo todas por las tres persianas que dispositivos. ves, todo se programa, las persianas que ves ahí se van a bajar solas, toda la parte de aire acondicionada, el termotanque. Por ejemplo, en Heladera. esta casa hice mi primera experiencia de climatización natural. Todo está con caños de PVC rígido de 200 milímetros bajo la pileta de natación que tiene 15 metros de largo a 2,50 metros de profundidad y está a 30 metros de la casa, a 25 metros de la casa. Entonces, en una punta tiene un ventilador centrífugo que empuja el aire exterior. Por supuesto, tiene filtro por los insectos. Y hay 7 u 8 bocas que están al ras del piso del estar, la cocina. El estar es muy grande y la cocina, el comedor principal, en doble altura. Me olvidé de mandarte unas fotos. El No. interior es muy divertido. Bueno, ahí se ve, sí. Y, y el aire, cuando pasa por el aire que se toma del exterior, pasa a 250 y recorre más de 20 metros, siempre tiene una temperatura constante entre 14 y 17 grados. Entonces, la casa va a tener esa ventilación todo el año. Es bueno. Eh, Y, Además, por supuesto, de tener equipos split. Y además de toda la planta alta, tiene una calefacción bajo contrapiso eléctrica. Y por supuesto, tiene un grupo electrógeno de 25 kVA por las dudas, digamos. Son ¿Y obras cómo te caras. fuiste actualizando, no? Porque en realidad ahora la arquitectura está repleto de asesores, ¿no? ¿Sos de estar completamente con asesores o sos el No, arquitecto no, no, que va no. haciendo todo uno y vas vos desarrollando todo? No, sí, hay asesores. Los asesores en calefacción, pido a las empresas, en la parte de, por ejemplo, de ventiladores centrífugos a Samsung, Argentina, la parte, todo eso tiene calefacción, energía solar, que van sobre la cubierta plana, porque tiene una cubierta plana sin vigas, ahí, bueno, es inmensa, que la Es- ves en las maquetas, y todo eso es una losa tremenda, y ahí viste que no ves vigas, no ves nada, son todas vigas placas o cinta, como le dicen ahora, sí. incorporada. Me costó mucho que los ingenieros estudien, porque
en esta zona no se usan, incluso los insertos de esas columnas de hierro, digamos, están todos diseñados por mí, verificados por ingenieros. Y por otro lado, esta casa sí me obligó a meterme inteligencia artificial, que me ayudó bastante con Ah, el tema. Sí, a los 77 pirulos investigo, bueno, me pero enseñó está mucho. buenísimo porque a su vez también, obviamente en la década del 70 no aprendiste domótica. Entonces está bueno porque también vas como, la arquitectura es una profesión que tenés que ir aprendiendo Automáticamente tenés que estar, automáticamente. sí. Y tengo expectativas de hacer un curso porque me parece que es una herramienta válida. Como fue eso, yo daba clases en Paraguay, me acuerdo, prepandemia, y los estudiantes de 20 años andaban con teléfono. Y digo, saquen afuera, sáquenlo, no, hablen, no puedes prohibirle. Entonces vos tenés que inventar. Hay una cosa que estudié mucho que es la pedagogía de la arquitectura. Voy a publicar el año que viene un libro sobre ese tema. Porque el único posgrado que tengo es en enseñanza de arquitectura en Salamanca. No, Y la pandemia me permitió estudiar mucho y voy a publicar en una editorial de La Plata que se llama Filosurfer, de dos antropólogas extraordinarias, y donde publiqué el último libro de dibujos, ¿no? claro, ahora justamente Este, vamos a dibujo. bueno, claro, esos dibujos, bueno, obviamente, hola, están ahí, hola, soy yo, ¿no? Era el primer mensaje de Cristina, este, en la plaza, ¿no? Ah, ahora, hace Claro, semanas. porque yo voy dibujando mientras tomo café, cuando se reúnen en Parque Lesama y ella les habla, ¿no? Sí. Entonces, mientras tomaba café, dibujaba mis tipitos y era una forma de expresar. Lo publico siempre en mi Instagram personal, ¿no? Así hice y dibujo en bares, porque te recuerdo que yo me formé y fui un gran amigo. Bueno, esos dibujos muy locos, ¿no? Esto es una silla. Sí. Este, aparte, hay dos libros sobre esos dibujos de bares de nuestros viajes a Europa, de Praga, Budapest, París, Roma, Barcelona, y de muchos bares de Rosario, Buenos Aires. Amo los bodegones porteños. Tengo muchos dibujos políticos, ¿no? Todo dibujo es político, la arquitectura es política. Es decir, Sí, que sí, pues es encontrar una en el actividad nieto humana. 100, claro, encontrar en el nieto 140 para mí fue importante. Bien. Y el día digamos, de la independencia, se me ocurrió escribir Oíd Mortales, ¿no? Y dibujar los tipitos y hacer la bandera, ¿no? Defendamos la libertad que supimos conseguir. Las Muy críticas lindo. yo hago, o yo ni sabía, pero toda mi escritura es parte de la plástica, ¿no? Eso es un dibujo con una lami que me habían regalado en Rosario, mi señora, de tinta azul. No uso tinta azul, pero bueno, estábamos tomando café Con y bueno, café. todos los días, Con café también. claro, pinto con café, sí. Ahí. Este, y es una de las cosas que hago con mucha pasión y con mucho amor. Porque en realidad el negro Fontana Rosa del 73 al 75 fue a nuestro estudio a dibujar. No, qué bien, Antes qué que bueno. naciera. Claro, porque éramos muy amigos, almorzábamos juntos y tomábamos café a la tarde en el Cairo, mucho antes que él escribiera La Mesa de los Galanes. Es decir, La Mesa de los Galanes nace en el 80-81, yo ya no estaba en Rosario.
Mm. Pero teníamos una mesa de almuerzo con el negro, con Alicia Gorodiller, a Bessi Bacaloi, en el centro catalán, que era un restaurante, o en el Tragaldabas, que era otro restaurante, en el subsuelo de la famosa galería La Favorita en Rosario, que ahora la reciclaron. Así que bueno, fui a un perejil con posibilidades de escuchar grandes personas, ¿no? No vos. Eso es muy bueno para mí. ¿Y cómo te ibas, Algo debo haber... cómo te ibas No, no. relacionando en esos momentos? ¿Era la facultad? ¿Eras una persona que estabas todo el día en la calle? ¿Cómo era esa actividad social, cultural? La que, porque bueno, también he buscado todo eso, ¿no? Hay una intención tuya, de los demás. ¿Cómo era ese encuentro? Y ese encuentro era, siempre entré a todos lados por la palabra, ¿no? Por la literatura, por el cine de aquel momento, ¿no? Berman, Truffaut, Fellini. Este, teníamos un cinearte que se llamaba Arteón, y ahí Ah, este, nos reuníamos y bueno, tomábamos café. El negro Fontana Rosa nunca tomó alcohol, nosotros nos emborrachábamos y él seguía lúcido. Este, y íbamos a los bares. Permanentemente en nuestra vida eran los bares, ¿no? Y después en del los cine, por comedores. ejemplo. Claro, después del cine, a la mañana, había un café en Rosario que llamaba Sorocabana y tomábamos café de parado. El negro compraba el Clarín, de ahí nace Buggy el Aceitoso, y tomábamos un café parado y él se iba a Nuevo Alberdi con su mamá, con Juanita, a dibujar, ¿no? Y nosotros teníamos el estudio en la galería favorita en pleno centro, ¿no? Y nuestra vida social estaba muy vinculada a la facultad hasta el 76, ¿no? Y la facultad era floreciente, eso nos permitía estudiar, dialogar. Este, ahí lo conocí a Pantarotto, a Negro Sosa, digamos, a los grandes arquitectos rosarinos. Lo conocía que ya no estaba en la facultad, y Larión Hernández Larguía, eh, próceres rosarinos, ¿no? Son privilegios que tuve y creo que los aproveché bien, Mm. escuché bien, aprendí a escuchar. Fui director editorial en Ah, Rosario, fundamos una editorial. Bueno, ahí es el último tema, el ¿no? Decía un objeto. objeto, y bueno, esos son mis objetos, los tengo enfrente mío porque son los lápices. Está Dibujo, todo ahí. materiales para dibujar, pues tenés marcadores, fibra, resaltador, todo. Claro, es decir, esos son mis herramientas de trabajo. Yo siempre digo, no estoy contra el mouse, me parece bárbaro, pero no tiene grafito y el grafito es infinito, ¿no? Sí. Este, y siempre que tengo oportunidad de dar una charla, aconsejo que tengan un cuaderno de bitácora, que dibujen todos los días y que después jueguen con el iPad, que por supuesto tengo el iPad, a veces dibujo en el iPad. Es muy lindo, es muy divertido, pero siempre vuelvo a la tinta, ¿no? No, es que siempre está bueno Este, hacer tener todas las herramientas, y que el iPad es una herramienta más, y el lápiz es otra, y sí, el pincel es otro. El iPad Pro es una herramienta extraordinaria, ¿no? Extraordinaria. Sí. Lo mismo, yo hacía una consulta que te decía sobre esta casa, de esa losa de 15 por 12 sin columnas, y voy a inteligencia artificial, a la IA, y me dio tres respuestas posibles. Después las tomé, se las pasé al ingeniero
y las volvimos a charlar. Es que en Porque realidad yo en la torre, son herramientas más, como antes está la enciclopedia. Bueno, ahora la enciclopedia no existe más para ir a buscar a la enciclopedia. Son herramientas que si uno es inteligente, las puede usar todas a la vez. yo estoy a favor de todo eso. No, 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 no soy fanático, estoy a favor. Me parece que hay que usar todas las herramientas que tenemos a mano. Incluso Sí. ahora voy a escribir tengo un libro proyectado que se va a llamar Los detalles de arquitectura. Todos esos dibujitos los voy a poner en un libro, Mm. de detalles, de modo de colaborar con los alumnos de distintas facultades, ¿no? Pero antes, hay muchos amigos que dicen que escribo muy bien. Yo siempre les digo que no soy escritor, sino escribiente o escribidor, como diría García Márquez. Claro, la tía Julia y el Me- escribidor. claro, y empecé a escribir narrativa, que es una cosa muy difícil, pero como mi arquitectura siempre nace de la palabra, siempre nace de la palabra, es mi manera, ¿no? Primero escribo. Así que estoy escribiendo un libro que espero publicarlo. Va a ser de un lado un dibujo y del otro lado un libro en dos Bueno, partes. El país de mi infancia y los tiempos de plomo, ¿no? Que todavía claro. tengo pesadillas y que me dejan dormir. Pero los voy a sacar afuera, así, digamos, los Sí, miedos. los exteriorizás. Los... Es difícil, es Sí, difícil, pero pero lo estoy haciendo. Empecé justamente a hacerlo ahora y acordarme, qué sé yo, de cuando recibimos a Miguel Cabezas, un gran escritor chileno, y a cuatro compañeros chilenos que habían cruzado la cordillera a pie y los recibimos en Rosario e hicimos una editorial. ¿Viste? Todas esas cosas creo que tengo que contarlas. sí, claro, todo, todo. Eh, todo hay que Pero expresarlo. bueno. Sí, lo voy a hacer, lo voy a hacer. No me pienso morir por ahora. ¿Sabés por qué no me muero? Porque tenés energía. No, no, porque Dios está esperando que yo haga una obra de bien, cosa que no va a suceder. Ah, una bondad. Es- Está buscando la bondad. claro, no, no. No, no, porque yo soy de los años de plomo, ¿viste? Me formé en la guerra y bueno, Por eso hasta el dicho mala hierba nunca muere. sí, 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 es más o menos así. Sería mi caso, ¿no? Sería mi caso, con lo cual me divierte mucho decirlo y le pongo mucha onda cada día. ¿Viste? Como dice, sí, se murió joven y era tan bueno, qué lástima. ¿Viste? Como que siempre Claro, y la, se murió la este gente viejo buena de se muere mierda, ¿viste? joven. Los otros días, no sé si lo conoces a José Luis Castiñeira, Dios, uno de los intelectuales más brillantes que tiene Argentina, somos amigos, y vino a Posadas. Ahora vamos a hacer una instalación juntos. Me Él voy. tiene 84 Wow, y está muy bien. José Luis bueno, es uno de los músicos más brillantes que tiene Argentina. Después googlealo. dale. Aparte hizo la música, vivió con Cortázar en París, en el exilio, digamos, bueno, viste, vos te sentás a tomar un vino y decís, pucha, más, bueno, charlemos, ¿no? Son cosas muy hermosas. Y me hizo una devolución del libro, que después te la voy a mandar por privado, del libro que publiqué, el último que se llama Dibujando Palabras. Qué lindo. Eh, y, y es muy, muy interesante, ¿no? Lo que él siente porque era un hombre de bares también, ¿no? Pero de Buenos Aires y yo de Rosario, ¿no? Claro. Y nos habremos cruzado en aquellos años muchas veces sin conocernos. Bueno, ahora nos reencontramos ya en la vejez, ¿no?
pero una buena vejez. Bien. Me encanta hacer, esos son buenos tiempos. ¿Pensás que en algún momento vas a dejar de ser revoltoso? ¿Vas a ser como No, quilombero? no, no. No, porque yo sufro de una enfermedad que se llama sincericidio, ¿me entendés? Yo no tengo filtro. Incluso cada vez que estás más grande, cada uno se pone peor, ¿no? Claro, porque sabés que tengo una gran desventaja. Leo 40 libros por año Wow, eso y es sigo mucho. estudiando, y sigo estudiando. Sí, Entonces, ¿desde hace mucho que sos lector? desde los 15 años, tengo una biblioteca de 4.500 volúmenes, Wow. pero no porque los leí todos. Uno no hace bibliotecas para leer todo, sino No. simplemente para tener libros que quisiera leer. Y lo Ah, más importante de nuestras bibliotecas no es lo que hemos leído, sino lo que no hemos leído. el futuro. Sí, Y así que eso lo enseñé, lo aprendí de Borges. Que te dicho sea de paso, cuando tomábamos café en el Florida Garden, que yo iba de Rosario en un Fokker, y sabés cómo medíamos cuando estábamos llegando, porque íbamos, viste, como en el 60 era parado eso, dos whisky. Con dos whisky llegábamos al parque. Entonces, todavía, claro. claro, como a nosotros nos iba muy bien, imagínate hacer 2.500 viviendas para la UOM, éramos arquitectos de la UOM, No, este, hablando de nos Florida, daban, mirá qué casualidad, hablando de Florida Garden, cuando Matías Taborda vino a Buenos Aires, que vino a dar una charla en el CEPAU, sí, eh, sí, yo lo fui a conocer en presencial y nos llevaron gratis a Florida Garden. Así que nos tomamos una cerveza en Florida Garden pagada por el CEPAU. claro, ahí conocí, porque era el lugar de los escritores, viste, conocí a Sí, Borges de claro, lejos, sí, por supuesto era. lo vi, pero también al que más conocí es al Turco Asís, que en aquel momento firmaba Claro, como Verdán Rocamora y había recién escrito Flores robadas en los jardines de Quilmes. que en realidad es como Pero una. también escribí, Él escribe sobre sus compañeros de Clarín. fíjate, yo soy de esa época, soy menor, pero el otro día muere Beatriz Arlo. Y yo la Sí, conocí porque ella era fundadora de la revista Los Libros, junto con Altamirano, que fue su primer pareja, un gran sociólogo que hoy vive. Y yo estaba por escribir en revista Los Libros. Y no llegué a escribir, pero sí escribí en una editorial que se llamaba Ciencia Nueva, que era de la JP. Ahí conocí a Jaureche y a Floreal Ferrara. Y ah, escribí sobre ideología y el hospital, que en el 74. Y por suerte no salió, después vino el golpe, porque si no yo estaría muerto. Y tengo la prueba en blanco, así se llamaba antes, del libro, y creo que el año que viene lo van a publicar en La Plata. es que bien, Sí, buenísimo. no, no, no paro, no paro. No hay que parar. Así que bueno, muchísimas gracias y bueno, ya tengo a alguien más para visitar a Posadas y sé que voy a comer. Eso va así, sí. Si yo hago mejor, mucho mejor cocina que arquitectura, mira, sin duda. Sin duda, sin duda. Muy Bueno, bien. muchas gracias. De Te nada, dejo un bueno, nos abrazo veremos. grande. Chao, chao. Lo que Gracias. necesites. Chao. Chao, Chao, chao. chao.